Hola amigos, buenas tardes. Hoy me gustaría dedicar las sesiones a dos fenómenos culturales y sociales y políticos hasta cierto punto que han sido muy fundamentales en la cultura y la sociedad en el siglo XX, cuando tuvieron un auge en el siglo XX, no obstante tienen orígenes anteriores, ¿no? Voy a dividir este video en dos ejemplos. El primero sería la cultura punk y la cultura punk como su origen y el anarquismo. En el segundo término hablaremos un poco de la cultura gótica, desde la literatura y de la cultura gótica como un arte, música y expresión cultural del tiempo. Bueno, vamos a empezar. El movimiento del anarquismo es un movimiento que empezó en el siglo XIX, partiendo o con tres ideologías o tres pensadores muy importantes. Uno sería, así como se escucha, Proudhon, Kropotkin y Mikhail Bakunin. Cada uno de ellos va a proponer principios básicos del anarquismo. Pero bueno, ¿qué es el anarquismo realmente? El anarquismo es una corriente político-filosófica surgida en el siglo XIX, que si bien no fue una de las más importantes y siempre representó a la minoría, fue muy importante para la configuración del pensamiento punk, del movimiento punk en los años 60, 70 y 80, un poco más 70, 80, que es el movimiento punk que va a traer una repercusión cultural y es lo que conocemos más y van a retomar un poco esta cuestión del anarquismo, igual algunos ejemplos de la literatura que vamos a mencionar un poco aquí. Es importante mencionar que de todos estos cada uno tiene una ideología diferente. Por ejemplo, Proudhon, él sostenía que el anarquismo debería seguir una corriente más multiversa, es decir, con una mayor participación ciudadana. Una mayor participación y, sobre todo, una democratización. Es algo muy importante. Para impulsar Proudhon, como su pronunciación lo dice Proudhon, para él algo importante era impulsar justamente la democratización. Y de acuerdo con la democratización se podía llegar a un orden, ¿no?, a través del caos. ¿Cómo? El anarquismo plantea una serie de principios básicos. ¿Cuáles? Vamos a hablar particularmente de dos o tres. Primero, la destrucción del Estado. Para los anarquistas es muy importante que no exista un Estado, porque el Estado representa el control y la normalización del sistema capitalista, el cual se convierte en la explotación directa de los trabajadores. En segundo término, los actos como las huelgas y los sabotajes como una forma de manifestación frente al capitalismo. El anarquismo pensaba que el capitalismo y la revolución industrial que había dado pie a la Europa del siglo XIX y había configurado el orden social existente nuevo, es decir, dio paso a la modernidad con el uso del vapor y las máquinas de vapor. Ellos pensaban que ese movimiento lo que hacía era esclavizar a los seres humanos, porque les quitaba toda dignidad y los convertía en otra cosa más que máquinas, literalmente. La idea del anarquista es destruir o ve en la revolución industrial y el capitalismo al enemigo principal. Y, en segundo término, al Estado, porque el Estado tiene la condición de manifestar el monopolio de la violencia y controlar, es decir, llevar a cabo las decisiones que le dicta la revolución industrial y, por tanto, someter a los trabajadores. Por tanto, el Estado es un mal que debe desaparecer. Y en tercer punto, la destrucción de la propiedad privada. Sí, ya sé lo que pensás. Piensan que tiene que ver mucho con el comunismo. Pues hasta cierto punto sí, pero los anarquistas se diferencian. En el comunismo se planteaba, o Marx planteaba, una lucha de clases en la cual el trabajador no tiene una conciencia de clase, solo la tiene cuando se da cuenta que es explotado realmente, logra acceder a la conciencia de clase.
lo que después van a trabajar otros teóricos muy importantes como George Lucas, un poco E.P. Thompson en el caso británico, un poco también Marx, bueno, ya en el siglo XX un poco Eric Hobsbawm y otros teóricos. Pero realmente Helen Mason Wood también. Pero algo importante, bueno, es que el anarquismo se diferencia, porque en el anarquismo realmente no se pide que exista un Estado ni una dictadura del proletariado, sino más bien destruir un Estado y a través de esta destrucción se creará un nuevo orden emergente. Dicho de otra forma, del caos tal vez solo es orden sin descifrar, pensaban los anarquistas. En ese sentido, Proudhon es el primero de ellos que empieza a hablar de una democratización. En segundo término, Kropotkin habla un poco también de una participación progresiva, pero sobre todo de algo que es muy importante para el pensamiento anarquista. ¿Qué es importante en el pensamiento anarquista? Bueno, sobre todo la idea de una sociedad que tuviera una dualidad, es decir, una sociedad dual, tanto letrada como instruida. ¿Qué diferencias tiene esto? Bueno, para Kropotkin era importante que todos los sujetos, aparte de que supieran leer, escribir y tuvieran una educación y el acceso a la cultura y a la difusión del conocimiento, también fueran personas que fueran instruidas en las artes manuales y en las partes prácticas o técnicas de la vida. Con esto él auguraba que podía ser una resistencia frente al desarrollo del capitalismo modernizador y frente a la dominación de clases. Ese es un argumento muy importante. Y al último viene Bakunin, que es, digamos, el más radical, que se habla ya de, digamos, de una destrucción total del orden existente. Esas serían las tres características que tiene el anarquismo. ¿Cómo llega el anarquismo del siglo XIX, que se puede ver reflejado, por ejemplo, en una novela que yo les recomendaría mucho, que se llama Los demonios, una novela de Dostoyevsky, que es una novela muy recomendada? Bueno, el anarquismo llega a finales de la década de los 70 a lo que actualmente es el Reino Unido y la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Muchos piensan que la cultura del punk y del movimiento punk surge en el Reino Unido con los Sex Pistols. Sí es un aliciente y sí son algunos de los exponentes, pero el punk tenía un origen todavía un poco anterior o precursor a este grupo británico que se hizo muy famoso durante los 70s. De hecho, el concepto del punk o el concepto del punk como moda viene de la ciudad de Nueva York, bueno, lo voy a poner en inglés, New York, y que empieza un poco antes, cuando el manager de los Sex Pistols, justamente Malcolm McLaren, que fue antes de ser manager de los Sex Pistols, había sido un manager fracasado, por así decirlo, de un grupo estadounidense llamado los New York Dolls, que impulsaron también está un poco el estereotipo y la parafernalia del punk, pero que realmente Malcolm McLaren lo ve en un grupo que se llama Television, ¿no? Y de ahí él toma la idea y después regresa al Reino Unido y él y su esposa Vivienne Woodward, que es también una diseñadora de ropa, adquieren una tienda en el centro de Londres y la ropa que empiezan a vender y a importar es una ropa basada en la moda de este grupo que es Television, particularmente del vocalista de Television, un grupo que realmente no tuvo un éxito comercial como otras bandas, no se pudieron dedicar de lleno a la música. Y Malcolm McLaren tuvo el estereotipo del punk de ahí, es decir, y también un poco la ideología que había estado muchos años apagada, de hecho incluso aquí en México tuvo repercusiones muy importantes el anarquismo. Ricardo Flores Magón, por ejemplo, al igual que Emiliano Zapata, son algunas de las personas que profesaron una ideología abiertamente anarquista. Es decir, se piensa que Zapata tenía un pensamiento comunista. No, por el contrario, Zapata era más bien un anarquista natural. Y algo que es importante acotar es que en la Revolución Mexicana y en las revoluciones campesinas del siglo XX, en un libro magnífico que trabaja el antropólogo norteamericano Eric Wolf, que yo recomiendo ampliamente, se llama Las luchas campesinas del siglo XX, es un libro publicado por Siglo XXI Editores, y no me pagan por hacer promoción de los libros, si ustedes piensan eso, no me pagan. Pero es un libro muy interesante, el de Wolf, donde habla que los anarquistas son, perdón, los campesinos rebeldes
son anarquistas naturales, porque ellos ven en la aldea libre o en la tierra libre la utopía. O sea, el Estado y el hacendado son el mal que debe desaparecer y por tanto debe ser eliminado. Eso es algo muy importante en ese paréntesis que trato de hacer, porque esas ideologías se van a trasladar a países tan distantes como el Reino Unido, donde, bueno, lo sabemos, hay una monarquía constitucional, y bueno, la ideología que retoma un poco los Sex Pistols en este momento es como un hartazgo de la sociedad joven británica frente a la monarquía, y sobre todo porque en el 77, me parece, o 78, no recuerdo muy bien, se empareja con el jubileo de la reina Isabel II. Entonces, ellos demuestran, graban este disco famosísimo de Anarchy in UK, Anarchy in the UK, que es el disco, perdón, es pasa de la historia, ¿no? Por manifestar un poco las ideas existentes de un orden a través del caos, como en busca del orden perdido a través del caos. Y los Sex Pistols, junto con otras bandas que van a venir después de los Sex Pistols, muchas bandas muy importantes, bueno, por ejemplo en Estados Unidos está también los Ramones, que es un punk rock un poco más tranquilo, los Dead Kennedys, entre otras bandas que van a incorporar este sonido un poco ya más a fondo, con otras bandas ya un poco más pesadas en la década de los 80, incluso el punk gore, como por ejemplo Misfits, que van a tomar una idea del gore y mezclarlo con la música punk, pero es algo interesante porque va a dar pie a buscar esta ideología de un sistema que está en el hartazgo, es decir, los jóvenes buscan derribar el sistema que los oprime. Y de hecho la letra de esa canción, que es emblemática de los Sex Pistols, dice, no sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo, ¿no? Es decir, no hay una visión clara de qué se pide. El movimiento punk también es importante decirlo, bueno, siempre se ha mencionado, y también el movimiento gótico, que la vestimenta es de acceso a clases privilegiadas. Eso es una falacia y un error. Realmente las botas con estilo mineras o estilo militar un poco, que traen los punks y un poco el movimiento dark, o los oscuros, como los llaman también en España, tiene que ver con una condición de pobreza, es decir, muchas veces se demostraba mucho esto, aunque bueno, visto desde el punto de vista mercantil, Malcolm McLaren y su esposa Vivienne Westwood hicieron un negocio de esto, realmente, pero no tiene nada que ver. La identidad del punk, justamente las cadenas, los alfileres, es una forma también de manifestar esta condición de rebeldía frente al orden existente. Como en su momento también fue el movimiento hippie, es decir, el movimiento hippie es un movimiento que se consideraba un movimiento contrario, la famosa contracultura, bueno, el punk, llega después justamente como el símbolo del hartazgo del mundo de paz que hablaban los hippies y del mundo del orden de los mayores, ¿no? Y de las responsabilidades, bueno, pues el punk irrumpe con esta conciencia de crear y de transformar un orden nuevo. Esa es una parte muy importante del movimiento punk, ¿no? Yo trataba de hacer como más el origen del punk, pero visto desde el punto de partida de lo que es el anarquismo. Ya después va a llegar a la música, como les digo, influenciada en el Reino Unido, en Estados Unidos, como muchas bandas que hoy actualmente pues mantienen este discurso, ¿no? Este discurso de buscar una identidad, en busca de una identidad y en busca de un orden perdido a través del caos. Creo que es una parte muy importante. No obstante, bueno, en segundo término, me gustaría mencionar otro de las corrientes culturales que es muy importante en el siglo XX y en el siglo XXI, que es el movimiento gótico. La palabra gótico se ha utilizado 4 veces en la historia, de manera muy distinta. Vamos a hablar de ellas un poco. La primera vez que se menciona la palabra gótico es para referirnos, nos vamos a referir un poco a un grupo o a un pueblo, más bien, el pueblo de los godos, de origen germánico, en el siglo V después de Cristo, y que dio paso a la caída de Roma junto con otros grupos que se van a derivar de estos grupos germánicos que van a causar la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, Roma, y dan paso a nuevos reinos, pero sobre todo al periodo histórico de la Edad Media, es decir, más o menos en el año 476 después de Cristo. Ese es el primer momento en que escuchamos la palabra gótico, que viene de este término, godos, que era un pueblo, que después de él nacieron varias naciones, como por ejemplo los suavos, por ejemplo los ostrogodos, los visigodos en España, etcétera, etcétera.
grupos que van a ser descendientes o van a derivarse de la conquista de Roma, pero posterior a la caída de esta civilización. Y van a tomar posesión de las antiguas provincias romanas y por tanto se van a convertir en reinos cristianos, dando por, vamos a ver el resultado años después de los reinos como Francia, el reino de Wessex, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los pequeños reinos cristianos de la Alta Edad Media. En segundo término también se va a referir a el movimiento gótico o arquitectónico, es decir, a la arquitectura de finales del siglo XI y XII. El término realmente en este momento, bueno, no queda muy claro, sino hasta casi entrado el Renacimiento, en el siglo XV y siglo XVI, cuando Giorgio Vasari, uno de los grandes pintores del Renacimiento, va a mencionar el término gótico para referirse a arte godo, sobre todo de una manera de denostarlo, como ese arte godo salvaje y civilizado que no entendía un poco las visiones del mundo greco-romano, ¿no? Hay que recordar que el Renacimiento retoma los elementos clásicos de Roma y de Grecia en cuanto a las manifestaciones culturales de la belleza, del cuerpo humano, y las mezcla con una visión un poco medieval, es decir, una visión cristiana. Bueno, pues Giorgio Vasari, este gran pintor que tiene un cuadro famoso que a mí me encanta mucho, que es la Batalla de Marciano, que se exhibe en Florencia, en el Salón de los 500, es algo muy importante porque realmente va a configurar el pensamiento de que el gótico es algo denostativo, es decir, es burdo. Y ese es el segundo momento en el que se refiere el término gótico. El tercer momento tiene que ver con un movimiento literario que surge en el siglo XVIII, un movimiento literario muy importante que se va a extender al siglo XIX y del cual va a ser fundador un escritor que se llama Horace Walpole, que escribió este librito que se llama El Castillo de Otranto. En este libro un poco se retoma una visión de lo que es un castillo en ruinas, un aristócrata y algunos de los rasgos muy comunes en el movimiento literario. Es decir, aquí el gótico entra en un movimiento literario. Un movimiento literario que va a evocar mucho la visión de estos grandes castillos medievales lúgubres, de la presencia de aristócratas, de una clase perteneciente a la aristocracia, ¿no? De un triángulo amoroso entre, por ejemplo, un héroe, una mujer hermosa y una bestia o un elemento malo de la sociedad. Y podemos poner varios ejemplos, ¿no? Drácula, por ejemplo, Frankenstein, me viene a la cabeza inclusive La Bella y la Bestia. Incluso en la literatura mexicana, en el folclore mexicano hay obras que tienen influencias góticas, pero bueno, el iniciador es Horace Walpole, con este librito que les acabo de enseñar. Posteriormente también vemos en Mary Shelley, en Frankenstein también, este libro, que les recomiendo también, donde se habla también de lo que es estos elementos ficcionales. Es decir, una parte muy previa a lo que va a ser Freud y sus descubrimientos de la parte del inconsciente y de la parte interna que tenemos todos nosotros, bueno, que aquí vemos reflejada en una dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Entre estos monstruos castigados por algún conjuro o por alguna maldición. Algo muy importante también es reconocer que son castigados por una maldición o por una especie de castigo, ya sea divino o ya sea autoelegido, como por ejemplo Drácula, ¿no? Que es una visión de este conde aristócrata que invita a la gente, a este caso a unos agentes inmobiliarios, a que lo visiten, ¿no? Y bueno, él se enamora perdidamente de la esposa de uno de ellos, ¿no? Entonces es el elemento, de hecho aquí también está este libro. Igual como les digo, no me pagan por hacerles propaganda, más bien son recomendaciones literarias que, bueno, voy a manejar en un video más adelante, como los 50 libros que se pueden leer en esta cuarentena, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar estos elementos que tiene el gótico, que posee el gótico. Ese es el tercer momento en el que se va a llamar así. También lo vemos también, por ejemplo, en obras como El Cuervo de Edgar Allan Poe, que es un poema fenomenal, que yo recomendaría que lo leyeran. Y en otras obras como El Castillo de los Cárpatos, que es una novela, es curioso porque es la única novela que escribe Julio Verne sobre este tema. Sabemos que Julio Verne escribió ciencia ficción y tiene una de las obras fundamentales, pero esta es una obra que yo les recomiendo, se llama El Castillo de los Cárpatos, que es de Julio Verne. Y bueno, el cuarto momento viene en el siglo XX, más o menos en la década de 1980,
en la década de 1980, cuando se habla de un movimiento musical que emergido del post-punk, un movimiento muy famoso que es el gothic rock o el rock gótico, y después, posteriormente, a finales de los años 90 y principios del 2000, el gothic metal, que es otro movimiento también muy importante, sobre todo por la comprensión melódica de las letras, pero sobre todo en la década de los 80, que surge con bandas como por ejemplo Bauhaus, una banda británica que empieza grabando justamente un tema que se llama Bela Lugosi's Dead en 1979. Posteriormente también viene una banda que es como de punk, post-punk y punk también un poco, que es Gypsy and the Banshees, Sisters of Mercy, después The Cure, por ejemplo. Bandas que traen esta parafernalia igual, un poco los colores oscuros, el maquillaje, esta famosa corpse paint o la pintura de cadáver, que después también los grupos de black metal van a adaptar, pero bueno, el grupo de black metal, en el movimiento del black metal en los años 90, pero es algo muy importante porque también van a retomar este estilo, ¿no?, que tiene el movimiento, y va a quedar como la influencia de estas letras, letras oscuras, letras que hablan de pasiones humanas, como este lado oscuro de que todos tenemos, nuestro lado oscuro, claro, claro, nuestro lado oscuro de pasiones, que el gothic metal va a tratar mucho. El movimiento es importante porque si vemos, al igual que el anarquismo también, si no tuvo bien algún exponente principal, sí tuvo varios momentos diferentes donde hubo una configuración de ese pensamiento y donde fue cambiando la idea e introducir este ambiente literario, ¿no?, en la música. Y lo vemos después ya en los años 90 con bandas como por ejemplo Lacrimosa, etcétera, etcétera, ¿no? Within Temptation, ¿no? The Sins of Divilov, Tristania, bandas ya de gothic metal que le van a entrar duro con estas letras ya un poco más también de pasiones, de historias míticas un poco, que también, bueno, hay otra corriente que es el folk y el power metal, que van a hablar más como de una mitología existente, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema, es importante mencionar que estos aspectos configuran el pensamiento, ¿no? Y hay festivales dedicados a ello. Por ejemplo, a mí me viene ahorita a la mente uno que es en Alemania, que se llama el Wave Gothic Metal Fender, que es un festival que se da en la ciudad de Leipzig, en Alemania, donde se puede compartir todo lo que es la parafernalia, todo lo que es la vestimenta, los diferentes estilos de gothic, de glam rock, incluso de gothic metal, de gothic rock, muchos estilos que han surgido, ¿no?, del movimiento del post-punk. Y es interesante porque, bueno, como mencionaba con el punk, la vestimenta también del dark, como les llaman en México, en un momento se les llamó darketos, o gente dark, o oscuros o siniestros, como se les llama también en España, no es necesariamente una vestimenta acomodada o a las clases sociales altas, ¿no? De hecho, más bien empieza siendo una forma también de resistencia de las clases populares. Ya ahora, hoy en día, hay boutiques especializadas en esta ropa, pero en su momento surgió como un movimiento de compartir, como un movimiento de identidad, lo que Néstor García Canclini llamaría las tribus urbanas o las culturas híbridas, ¿no? En su momento son tribus urbanas que hoy en día surgen o están presentes en el imaginario colectivo de la cultura y que nos recuerdan que hay una diversidad cultural muy importante. Creo que es importante acotar ese punto y bueno, espero que les haya gustado un poco este video. Espero que les ayude a comprender el trasfondo que tiene el punk y el anarquismo, por un lado, y por el otro lado también ver que la cultura gótica no solo nos referimos al arte gótico arquitectónico, sino a un movimiento literario, histórico, cultural y musical. Espero les haya gustado este video, me despido de ustedes, les mando un abrazo y bueno, recuerden siempre, ¿no?, su concentración determina su realidad. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos.